Continuamos con el reto del TBR a ciegas. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Por fin me toca abrir nuevo paquetito del TBR a ciegas. Os recuerdo que este es un reto que estoy haciendo durante todo el año, en el que envolví algunos de mis libros pendientes, apuntándolos en papelitos, y voy sacándolos uno a uno sin saber cuál me va a tocar para que sea mi siguiente lectura. Hasta que no leo ese libro, no puedo abrir el siguiente paquete. En estos vídeos os cuento qué tal me ha ido esa lectura que hice de la apertura anterior y abro con vosotras el siguiente paquete sorpresa que contiene mi próxima lectura. La lectura que salió en el vídeo anterior fue El coleccionista de huesos de Jeffrey Deaver y tengo que decir que ha sido un éxito. Es un libro que os recomiendo un montón, me ha sorprendido para bien, me ha entretenido muchísimo, me ha parecido que está muy bien escrito y se posiciona como una de mis novelas policíacas favoritas. Por supuesto, es un libro que tiene una adaptación cinematográfica muy famosa que yo no he visto antes de leer el libro. Creía que sí, pero no. Me he dado cuenta cuando estaba leyendo que no recordaba absolutamente nada, así que yo creo que nunca la llegué a ver y me alegro mucho porque así me ha sorprendido muchísimo más. Tiene varias cosas que me han gustado mucho que quiero resaltaros. Una de ellas es, desde luego, lo entretenido que es. Me ha mantenido enganchada todo el rato y se ha leído mucho más rápido de lo que creí que se iba a leer. Otra es los personajes que me han sorprendido para bien y era una de las cosas a las que le tenía más miedo. Sabemos que uno de los protagonistas es un policía retirado que se tuvo que retirar porque sufrió un accidente que le dejó paralítico y en la misma sinopsis nos cuenta que lucha contra la depresión. A mí eso me puso en alerta porque sabéis que no me suelen gustar los libros policíacos súper depresivos con personajes de estos protagonistas con 1000 traumas y súper oscuros, y todo indicaba a que iba a ser un poco así. Pero tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo porque no me ha dado esa impresión para nada. Es verdad, es real que ese protagonista tiene esas condiciones, es verdad que está luchando contra una depresión bastante grande y es verdad que tiene unas circunstancias bastante difíciles, pero la perspectiva desde la que está llevada toda esa situación y todo ese desarrollo de personaje no me ha parecido para nada oscura y depresiva, de hecho, todo lo contrario, y me ha gustado mucho, en ningún momento se me ha hecho pesado, me ha parecido que venía a cuento, me ha gustado mucho cómo estaba desarrollado, me ha gustado mucho cómo se entrelazaba con la trama de misterio y no era como algo añadido aparte que me aburría, para nada, y me ha gustado mucho también cómo tenía que ver con cómo se construyen las relaciones de ese personaje con el resto de personajes. Como protagonista secundaria tenemos a un personaje femenino que es Amelia Sachs, es un personaje que me ha gustado mucho también, quizás un poco más cliché, pero me ha gustado cómo está desarrollado y cómo está metido. Además me ha gustado mucho que tiene ciertas características en un personaje femenino que muchas veces están muy mal llevadas, pero en este libro no me han terminado de disgustar, creo que está bien desarrollado y la relación que se va creando entre estos dos personajes protagonistas me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido para bien y de nuevo creo que está muy bien desarrollada. O sea que personajes, un 10. En cuanto a la investigación criminal, seguimos la persecución de estos personajes de un asesino en serie, vamos también viendo los crímenes de este asesino en serie que son bastante explícitos pero no llegan a ser súper desagradables, que no me han parecido del todo originales. Entiendo que es un libro que se escribió hace tiempo ya, pero hoy en día son crímenes que, bueno, estamos relativamente acostumbradas a ver si te mueves en el género, pero lo que llama la atención y lo que hace más original el libro es la forma de investigación, porque se centra casi 100% en la investigación forense de las pruebas. Eso a mí me ha encantado, es una cosa que me gusta muchísimo y que estamos mucho más acostumbradas a ver en pantalla que en literatura. Y de verdad que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Que las cosas estuvieran bien fundamentadas, que se centren en la importancia de las pruebas, que te cuenten cómo las recogen, la importancia que tiene cada una, cómo se investigan después, las pruebas forenses que se hacen, todo eso, todo con un puntito de locura, porque no se hacen de una forma habitual, ya que la investigación se llevan casi desde la casa de nuestro protagonista por las circunstancias personales especiales. No es para nada realista cómo se desarrolla la investigación en ese sentido, pero sí me gusta la parte de recogida de pruebas. O sea, si os gusta CSI, la investigación forense, os va a encantar este libro. Obviamente no estamos hablando de una investigación forense moderna porque es un libro escrito, me parece que en el 97, así que eso también tiene, sí, en el 97, también tiene su gracia porque vemos esas pruebas que en su momento eran punteras, pero que ahora ya no, y no sé, me ha parecido un punto muy divertido. Y ya para terminar de recomendaros este libro y de contaros lo buenísima lectura que ha sido, os tengo que hablar del final porque es un final que me ha gustado mucho. Y mira, yo en las novelas políticas
policíacas, raro es que os destaque el final, porque no suele ser para mí el punto fuerte. Sin embargo, aquí sí, me ha encantado ese final porque me ha pillado completamente desprevenida, me ha sorprendido, tiene algunos giros que me han gustado un montón y bueno, pues esto es muy subjetivo, a algunas personas les sorprenderá, a otras no, pero yo os cuento mi experiencia y a mí es que me pilló completamente de sorpresa, pues se agradece cuando pasa eso porque... No sé, creo que a todas las amantes de las novelas de misterio, del thriller, de la novela policíaca, cuando encontramos un final que realmente no esperábamos y nos sorprende, nos da mucha satisfacción y siempre da puntos extra a la lectura. Eso es todo lo que os cuento de momento de este libro. Como veis, os lo recomiendo mucho. Si no lo habéis leído, os animo un montón a que lo hagáis. Por fin voy a abrir nuevo paquetito porque sabéis que en estos vídeos os quiero hablar mucho de la lectura que he hecho, sobre todo si me ha gustado, pero en realidad yo me estoy muriendo de ganas por la parte final del vídeo, que es donde saco papel y abro uno de los paquetes. Tengo por aquí mi cesta, así que vamos a ello. Ya sabéis que todos estos paquetes están numerados y que aquí tengo mi taza con todos los numeritos. Voy a sacar uno y vamos a ver a qué paquete corresponde. Vamos a leer el número, que no me va a decir absolutamente nada, porque como sabréis no recuerdo ni los números que eran ni nada. Es el número 11. Vamos a buscarlo. No. Aquí está. Número 11. Número 11 os lo enseño para que veáis que no hago trampa, aunque no tendría mucho sentido hacer trampa porque no sé los libros que hay en cada paquete. Bueno, voy a dejar de hacer la tontería de cada vídeo de toquetear el paquete porque es que os confieso que tengo tan olvidados los libros que había aquí dentro que por mucho que toquetee es imposible que llegue a adivinarlo. Así que vamos a abrirlo. El papel navideño en octubre, sí, mira, estamos dando la vuelta al año y... llegamos pronto a la época en la que este papel vuelve a tener sentido. Estamos a punto de abrirlo. ¡Ah! Ya sé cuál es. No me acordaba que este libro estaba aquí, pero me encanta. ¡Wow! Tengo mucha curiosidad por este libro. Os enseño este libro de aquí que me compré con muchas ganas y nunca leí, de la editorial Quaterni. Es un libro de detectives de un autor japonés. Se llama Hanshichi, un detective en el Japón de los samuráis. Además de esta colección, si me gusta, creo que la editorial Quaterni tiene publicados más. Así que, pues, estaría muy guay porque podríamos leer algo más. Vamos a leer un poco porque la verdad es que no me acuerdo demasiado. Dice, una visión fascinante de la vida feudal en Edo, en compañía de uno de los personajes más queridos de la literatura popular japonesa. O sea, creo que efectivamente este era un detective como clásico de la literatura japonesa. Las historias del detective Hanshichi, personaje inspirado en Sherlock Holmes, se desarrollan entre 1840 y 1860, una época en la que la tradición y superstición van de la mano y son el verdadero enemigo del racional y poco ortodoxo Hanshichi. El lector asistirá fascinado a una vibrante y colorista descripción de la ciudad de Edo. Se colará en las mansiones de los samuráis que sirven al shogun, en los baños públicos, en las modestas nagaya o casas de vecinos, pasando por innumerables talleres artesanos y modestos restaurantes en los que reponer fuerzas comiendo fideos soba o anguila asada. Un apasionante recorrido por la futura ciudad de Tokio, desde sus barrios más opulentes y respetables a aquellos más humildes habitados por personajes de Lampa. La verdad es que me apetece mucho, me encanta descubrir detectives que son famosos en otras culturas pero que para nosotros son súper desconocidos. Y además creo que es de esos libros que también te acerca un poco a una cultura que no conoces, sobre todo para mí, porque yo no soy tan asidua de la literatura y la cultura asiática, pero de vez en cuando estos libros me hacen descubrir cositas y es muy divertido. Y por otro lado espero que el misterio también me guste, pero me da a mí que va a tener ese puntito también tranquilo, incluso acogedor, que me puede gustar un montón. Y me he quedado especialmente con algo grabado en mente, que es el tema de reponer fuerzas comiendo. Si además me van a hablar de restaurantes y comida japonesa en este caso y lo van a mezclar con una investigación de misterio y con un detective, la verdad es que puede entrar totalmente en mi zona de confort. No sé qué os parece, no sé cuándo lo voy a leer, pero espero que sea pronto porque mi idea era terminar este reto para final de año y todavía me quedan unos cuantos libros. Vamos a hacer un pequeño repaso, os voy a enseñar los paquetes que me quedan. Todavía me queda todo esto porque
sabéis que tuve un pequeño parón durante unos meses, así que ahora llega el verdadero momento de reto si quiero hacerlo antes de finalizar el año. Creo que va a ser muy difícil hacerlo antes de finalizar el año, pero si incluyo enero, que para mí todavía entra ahí en estamos cerrando año y abriendo uno nuevo, puede que sí que lo consiga. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, pero como veis alguno es mucho más finito que otros, así que vamos a ver. De lo que yo recuerdo, sé que aquí dentro todavía me queda alguno cortito y divertido de paranormal. Me queda algún thriller que espero que se lea bastante rápido y creo que teníamos también un libro que me da mucha pereza que se acercaba más al drama histórico, que sabéis que no es mucho lo mío. Yo que sé, en un momento dado me llamó porque parecía que tenía salseíto también. Así que quizás sea el que más me va a costar. Y tengo que reconocer que hay algún otro que no recuerdo para nada qué era. Vamos a ver qué tal se da. En el próximo vídeo de este reto os hablaré de la lectura de Han Shichi, un detective en el Japón de los samuráis, y abriremos el siguiente paquete. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!